Bendito de la gloria, Padre Santo, tú que estás en gloria, bendito Dios, alabado sea tu santo nombre. Padre mío, bendito Dios eterno, en esta hora aquí estamos, Señor, una vez más presentes delante de tu presencia, Señor, pidiéndote misericordia, Padre. Por favor, te pedimos que nos ayudes y te ruego que me des el denuedo de tu palabra. No permitas que hable cosas que no te agraden, Señor, sino que en mi corazón esté tu palabra y mi boca pronuncie tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, para edificación de los que estamos aquí y de los que van a ver la predicación, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego. Abre nuestro entendimiento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido, bendito Dios, yo vengo atando ese espíritu inmundo que se opone al espíritu de conocimiento. El espíritu de ignorancia, yo lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Ato y reprendo ese espíritu inmundo de ignorancia en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Jesucristo, Espíritu de Dios. Amén y amén. Bueno, vamos entonces, estábamos enseñando con respecto a los 7 antiespíritus del diablo. Pero, pues no lo grabé porque teníamos problema con la señal y no se grabó. Pero ahorita vamos a enseñar con respecto a otro espíritu inmundo de estos antiespíritus. Entonces, ya hoy va a tocar bueno, no lo voy a decir para que ustedes trabajen la mente también, pero lo voy a leer en Isaías 11, versículo 2, voy a hablar de los 7 espíritus de Dios. Y yo he enseñado que espíritu es antiespíritu, que se opone a los espíritus del Señor. Entonces dice: reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esos son los 7 espíritus. Entonces, ¿qué espíritu vamos a ver? ¿Qué antiespíritu vamos a reprender hoy que se vaya en nuestra vida? ¿Cuál es el antiespíritu? ¿O cuál es el espíritu que nos tocaría? El conocimiento. El conocimiento, yo ya lo había dicho. Vaya que se puso pilas porque ya lo había dicho. Entonces, ¿cuál es el que se opone? Vaya que está atento porque ya lo había dicho yo. El espíritu de conocimiento es el espíritu de Dios. Es uno de los espíritus de Dios, el espíritu de conocimiento. Pero el antiespíritu que se le opone es el espíritu de ignorancia. Ese es el espíritu que se le opone. Ese se opone al espíritu de conocimiento. Ve que lo primero que, si uno tiene conocimiento, nunca falta un ignorante queriéndolo meter a su mover de él. ¿Sí se han dado cuenta, va? Comienza con pleitos porque es un ignorante y lo quiere meter a uno en su pleito. Comienza a chismear y lo quiere meter a uno en chismes porque tiene el espíritu de ignorancia. Porque si tuviera el de conocimiento no fuera así. Tiene un espíritu inmundo que es el que lo hace que haga todo lo que no le agrada a Dios. El espíritu de ignorancia. Si tuviéramos todos el espíritu de conocimiento, ese espíritu inmundo de ignorancia estuviera aplastado, no tuviera ningún trabajo en nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando somos ignorantes? Llora uno porque lo dejó la novia y resulta uno también llorando junto con él. ¿Y qué tiene que ver uno con eso? ¿Verdad que no? Se robó algo y después está arrepentido. O ni siquiera se ha arrepentido, no, que nomás de maña llora. Y uno cae también en su jueguito que según cree uno que ya se arrepintió. Y mentira del diablo, no está arrepentido. Y llora uno junto con él. ¿Y qué está llorándole uno? Sus mañoserías le está llorando porque no es cierto que está arrepentido. El arrepentido cambia, ya no es el mismo. Entonces, vámonos a
Ahí mismo en ese libro, Isaías 44, 18, por favor. Bendito sea Dios nuestro Padre Celestial. ¿Isaías qué? Isaías 44, versículo 18. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Miren lo que hace ese espíritu inmundo de ignorancia. Le cierra los ojos a uno, lo ciega para no ver la luz de Dios. Le endurece el corazón para que no crea uno nada, para que no resplandezca la luz de Dios en la vida de uno, para que no haga lo bueno uno. No saben ni entienden, o sea, no saben nada, son ignorantes. Ni entienden, porque tampoco pueden entender, porque no saben nada. Porque cerrados están sus ojos, o sea, están ciegos, no ven. Y su corazón para no entender. El corazón está duro. El corazón está duro, ¿por qué? Por la ignorancia, por ese antiespíritu de la ignorancia. A ver, ¿cómo podemos derrotar este espíritu de ignorancia? ¿Quién me puede decir? Hermano Manuel, ¿cómo podemos derrotar ese espíritu de ignorancia? No sé. No sabes. No. ¿Cómo podemos derrotar ese espíritu de ignorancia, hermano Salvador? Con el Espíritu de Dios, pues. Con el Espíritu de Dios. Claro, con el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo vas a tener el Espíritu de Dios? Hermano Gilberto, ¿cómo puede usted derrotar ese espíritu de ignorancia? Yo creo que pues aquí lo que estamos estudiando con el conocimiento, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Pero yo pienso de que estudiando la palabra de Dios es como uno llega al conocimiento, pero sobre todo practicar. Ok, está bien. Estudiando la palabra de Dios, pero no solo estudiándola, porque estudiarla cualquiera la estudia. Es poniendo por obra la palabra de Dios. Así es como vamos a derrotar ese espíritu de ignorancia. Porque el ignorante lee, pero no pone por obra. ¿Sí sabían ustedes eso, va? Porque es ignorante, porque le importa poco. Él leó, pero lo mismo le da. Porque es ignorante, ahí está ese espíritu inmundo de ignorancia en él. Porque si él supiera que cuando lee y pone por obra esta palabra bendita, la gloria de Dios va a venir sobre su vida y el poder de Dios va a estar en él, y que todo lo que él pide, todo le es concedido, y todo lo que dice se cumple, y todo lo que hace hay victoria en ello. Va a ser ignorante de no poner por obra esto. Pero como es ignorante, no lo pone por obra, porque ese espíritu inmundo se opone. ¿A qué? ¿A qué se opone el espíritu de ignorancia? La sabiduría. Al conocimiento, para que usted no tenga conocimiento y se pierda. Por eso es que ese espíritu inmundo se opone. ¿Por qué? Porque no quiere que usted conozca quién es Dios y quién es usted. A ver, le voy a preguntar, ¿quién es usted? ¿Quién cree usted que es usted? Pero no diciendo que usted es fulano, no. ¿Quién cree usted que es?
quién crees tú que eres, hermano Salvador? Yo soy yo. ¿Quién cree usted que es, hermano Gilberto? Les voy a preguntar porque yo necesito que ustedes aprendan y que no tengan miedo a contestar, porque a veces le hacen preguntas a uno y a veces al venir un predicador aquí le comienza a preguntar cosas a uno y uno no haya ni qué decir. Si ese predicador tiene ética ministerial, él a mí no me va a preguntar nada, porque si él me pregunta a mí, ya estuvo que él es un ignorante. Porque él a mí no me puede preguntar nada, ¿saben? Óigame, ¿por qué les voy a decir que para que si hay algún predicador que no sea ignorante y le pregunte algo al pastor? ¿Por qué? A ver, ¿por qué piensan ustedes que no me debe preguntar nada a mí alguien? Porque imagínense que alguna revelación él traiga y yo no la sé. Cuando él me pregunta a mí, yo no lo sé, va a decir el pueblo, miren, este ignorante no sabe. ¿Y cómo es que aquí nos está pastoreando a nosotros? Por misericordia de Dios, Dios en su gran misericordia, Dios me ha permitido a mí, por misericordia, contestar las preguntas que a mí me han hecho. Pero no es aconsejable que ningún predicador le pregunte al pastor de una congregación ninguna clase de pregunta del púlpito. Porque si lo hace es un gran ignorante. ¿Ok? Pero a ustedes se les puede preguntar, porque ustedes están abajo. Y si ustedes no contestan, no hay problema. Pero imagínense que me preguntan a mí y yo no contesto. Entonces, ¿qué es lo que les enseño yo a ustedes? Pero hay que tener cuidado porque la palabra trae 7 ángulos. Puede ser que un ángulo que a él le dieron no esté en mi mente en ese momento, o tal vez estudiándolo, no a tal vez, sino que al estudiarlo va a venir la revelación a mí. Y él no puede hacer eso, porque si lo hace, entonces es un ridículo. Entonces, ¿cómo lo obtendría el conocimiento? Ya vimos que leyendo la Biblia, ¿va? Y poniéndolo por obra. Estaba preguntándole quiénes son. Ok, ahí está, eso está bueno, porque yo por estar hablando ya se me olvidó que les había preguntado, ya se pensaron ustedes que se escaparon, pero el Espíritu volvió a recordar. Ok, entonces, ¿quién dicen ustedes que son ustedes mismos? Como dijo Jesús, ¿de quién dicen ustedes que soy yo? Dijo Jesús. Pero Pedro le dijo, tú eres el Dios viviente. Y le dijo el Señor, eso no te lo reveló carne ni sangre, Simón Pedro, sino mi Padre que está ahí arriba. Pero ustedes, ¿cómo van a saber ustedes quién soy yo si ustedes no saben ni quién son ustedes? No saben. No sabe quién es usted. ¿Ah? Usted va a decir que es Gilberto. Ok, miren, le voy a decir algo. Yo soy el cuerpo de Cristo. Usted es un espíritu. Si usted se mete eso en la cabeza que usted es un espíritu, el diablo le va a tener miedo. Porque el diablo le tiene miedo al espíritu. El diablo no le tiene miedo a su cuerpo. Y si su alma anda chueca, tampoco le tiene miedo, pero a su espíritu sí. Porque la palabra de Dios dice que nosotros, dice, somos dioses. ¿Por qué dice la palabra que somos dioses? Porque nosotros somos espíritu. Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces si Dios es espíritu, entonces ¿qué somos nosotros? Espíritu. Por eso dijo Jesús, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque somos espíritu.
cuando usted y yo, miren, cuando usted y yo no cometemos errores y estamos ayunando, orando y leyendo la Biblia, ay Dios, usted le dice que se caiga ese celular con todo y el palo que está ahí grabando y se va a caer. Usted le dice a una cámara que esté grabando, quítate de ahí, se va a quitar. Usted le dice a una montaña, quítate de aquí y échate al mar, se va a echar. Jesús lo dijo. Pero Jesús no estaba hablando de lo literal, porque me va a decir, ¿cómo ese está loco? Va a decir, ¿cómo se le va a decir a aquella montaña que está con hielo allá que se quite de ahí y se va a echar al mar? No lo va a poder hacer. No, Jesús está hablando en lo espiritual, porque hay montañas del diablo que se ponen en medio y esas hay que ordenarles que se quiten y vayan a parar al fondo del mar. Y se va a quitar, porque la palabra hay que entenderla, no mismo que... Hombre, es que entonces hace un mentiroso a Jesús. ¿Qué hombre ha habido que le diga a una montaña con hielo que se quite y se vaya para el mar? Y ahí estamos cuando ponemos que ese ejemplo, que él un ejemplo puso, pero está hablando en lo espiritual. Bueno, entonces ya vimos, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí en ese versículo 18? Que los ciega uno ese espíritu inmundo y también trae problemas en el corazón, no endurece uno el corazón, porque ese espíritu inmundo de ignorancia no lo deja a uno tener conocimiento. Ok, Job 38, versículo 1. El que lo encuentre, léamelo por favor. ¿Lo tiene? Y ojalá que tenga el número que es, porque creo que lo borré. 38. Ajá, no, 38. 38.1. Sí, pero no creo que sea ese. Sí tiene. Ah, sí, no, pero no es ese. ¿No? Donde dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que escurece el consejo con palabras sin sabiduría? Oh, sí, ahí está. Ajá, a ver, léemelo duro, por favor. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ah, tremendo, dice. Qué tremendo lo que está diciendo ahí. Y le dice, ahora ciñe, en el versículo 3 dice, y ahora ciñe como varón tus lomos, le dice. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Miren qué tremendo está eso. Pero ¿por qué le dijo eso Dios a Job? Porque Job estaba actuando como ignorante, con una gran ignorancia. Pero él estaba actuando así por el dolor que tenía. No estaba actuando con conocimiento, sino que con ignorancia estaba actuando Job. Imagínense lo que le está diciendo ahí. Mire, y le dice en el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Házmelo saber si tienes inteligencia. Mire que, ay Dios, está duro eso. Y le dicen el 5, ¿y quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella
cordel. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Miren todo lo que le estaba preguntando Dios. Y Job, ¿qué creen ustedes que hizo Job? Job se quedó callado. Job no pudo contestarle nada. Porque Dios le dijo, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar a mí. Ok, por ejemplo, ¿qué podría hacer yo ante Dios? Un gran ignorante, ¿verdad? Un gran ignorante delante de Dios. ¿Y qué podría hacer yo o usted con una persona que tenga conocimiento y usted no tiene el conocimiento? ¿Con qué resulta usted? ¿Con qué le contestaría a usted? Si no tiene conocimiento. O sea que delante de aquella persona que tiene conocimiento sería un ignorante. ¿Por qué? Porque no está el conocimiento en la persona. ¿Por qué? Porque el espíritu de ignorancia lo ha mantenido bajo la ignorancia para que no se dé cuenta lo que está escrito en la palabra. Y como no se da cuenta lo que está escrito en la palabra, es que un ignorante. Porque el espíritu de conocimiento no está en él. Porque le parece mejor dormir que leer la Biblia. Le parece mejor comer que ayunar. Le parece mejor dormir que hacer vigilia. ¿Verdad? ¿Y cómo entonces? Le parece mejor sentarse a ver un video que ponerse a orar. ¿Por qué? Porque es un ignorante, no sabe aprovechar el tiempo. Y el tiempo es malo. Entonces el tiempo lo tenemos que aprovechar. Está duro, pero sí está tremendo. Qué tremendo está esto. Vámonos a otra cita, mejor. Primera de Corintios 13:12. ¿Ya lo encontraste? Amén. Léalo, por favor. 1 Corintios 13:12. Bien. Ahora vemos por medio de un espejo y oscuramente, pero un día veremos cara a cara. Ahora conozco imperfectamente, pero un día conoceré plenamente como Dios mismo me conoce. Miren qué tremendo lo que está diciendo Pablo ahí. Dice, ahora veremos por espejo, oscuramente, mas entonces, miren, más, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Cómo fue conocido usted? ¿Cómo fue conocido usted? ¿Cómo fuiste conocido tú? No sabes. ¿Cómo fuiste conocido tú? ¿Cómo fuiste conocido tú? No sabes. ¿Y usted cómo fue conocido? Depende de quién me conoció. ¿Quién es el que me conoce? Es que usted, allí dice que usted no está hablando de que quién lo conoció, está hablando que usted. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré
¿cómo fui conocido? ¿Cómo fue conocido usted? Nosotros somos hechura e imagen de nuestro Señor Jesucristo. Yo les dije, usted es conocido como un espíritu. Usted sabe, usted tiene que saber que usted es un espíritu. Allá arriba usted fue conocido como espíritu. Allá arriba no lo conocieron a usted como el comelón de tacos con chile. Allá arriba lo conocieron a usted como espíritu. Allá arriba usted tiene un nombre. Y si usted logra descubrir qué nombre tiene allá arriba, ya la hizo. Alguien me podía decir a mí, no, eso está hablando insolencias. ¿Cómo que insolencias? ¿Verdad digo? La palabra de Dios dice que el Señor nos dará una piedrita, dice, con nuestro nombre escrito, que solo nosotros lo vamos a saber. Nadie más lo va a saber. Porque usted y yo tenemos un nombre ahí arriba. ¿Cómo lo conocerán usted ahí arriba? No te conocen a ti como Salvador, porque ¿verdad? El Salvador es el Señor. Allá arriba te han de conocer por otro nombre. Pero ¿cuál será tu nombre allá arriba? Si Dios te lo logra revelar, nombre. ¿Cómo es que Jesús viene y le pone nombre a los discípulos? Los nombres tienen mucho que ver. ¿Qué dice en esa versión? Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo. ¿Se dan cuenta? ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido nosotros, no se nos ha hecho manifiesto lo que nosotros verdaderamente somos. Usted no, el hermano Manuel no es el hermano que va a lavar carros al car wash. No, él es un espíritu. Si él lograra entender que es un espíritu, él no cometería errores. Porque un espíritu dice que el espíritu está presto para toda buena obra, pero la carne no. ¿Por qué? Porque no estamos verdaderamente en el puro espíritu. Tenemos que meternos a buscar a Dios para estar en el espíritu. Tal vez no en el puro espíritu, pero estar en el espíritu. Porque tenemos carne y tenemos que tener luchas. Pero al menos si usted sabe quién es y se purifica, el diablo le va a tener miedo. Pero tiene que quitar ese espíritu inmundo de ignorancia. Usted no tiene que ser ignorante ni yo. Tenemos que tener conocimiento. Cuando usted tiene el conocimiento, ¿quién es usted? ¿Cómo es conocido usted? Entonces el diablo le va a tener miedo. ¿Sabe por qué le digo? Porque por misericordia el Señor a mí me ha llevado allá arriba. Y yo sí sé cómo yo era en el pasado, porque a mí me lo mostraron. Y saben una cosa, ¿quién que les diga? Yo allá arriba me le oponía al diablo. Una vez el diablo me dijo, vas a hacer esto y esto, pero me estaba poniendo a hacer algo malo. Y yo le dije, no lo voy a hacer. ¿No lo vas a hacer? Me dijo, no. Y me dijo, tú no sabes quién soy yo. Me dijo él, sí sé quién eres. Le dije, tú no sabes quién soy yo. Y quítate de aquí, le dije, y le tendí una escopeta 12. Cuando él vio que le tendí la escopeta 12, salió huyendo y se fue. Y allá arriba fue cuando él todavía no lo habían echado para abajo. ¿Pero por qué? Porque yo tenía el gobierno de Dios en mí. Tenía la escopeta 12, significa gobierno total de Dios. Yo era un espíritu allá arriba. Y tenía la autoridad que Dios me había dado, gobierno total. Pero el diablo, como ya estaba cayendo, él ya no tenía el gobierno total de Dios. Entonces cuando yo lo encañono con la escopeta 12, él se dio cuenta que ni sabía ni quién era yo, porque no se le fue permitido saberlo. Esto que estoy hablando yo, esto es para espirituales, no para carnales, porque no me van a entender los carnales. Allá cuando miren esto, si no se ponen a pensar bien en el espíritu, no lo van a entender. Ustedes aquí lo entienden porque se los explico.
Pero es importante que nosotros le pidamos a Dios quién verdaderamente somos nosotros. Fíjense que cuando uno no sabe quién es, uno quiere que la gente lo mire bonito a uno y que le aplauda. No. Y los aplausos son para el Señor. ¿A qué venimos aquí? A decir la verdad, aunque la gente no le guste. Pero cuando no tenemos identidad de qué somos, fuimos allá arriba o somos, entonces cuando venimos al púlpito decimos tonterías, mentiras, para que la gente no se enfade, para que la gente no haya problema con ellos, para que la gente le diga, qué guau, qué ministro es ese. Pero el que no vino a eso, entonces Dios lo usa para decir la verdad. Marcos 13:32, por favor. Ok, búsqueme Marcos 13:32, hermano Gilberto. Y tú, Evelyn, búscame Mateo 24:36. Y léamelo usted primero. Y luego tú, Evelyn. Ok, dice: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Aleluya. Mire qué está diciendo ahí la palabra del Señor. ¿Qué está diciendo? Que ni los ángeles del cielo saben la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Ni el Hijo lo sabe, dijo él. ¿Ustedes qué me pueden decir de esa palabra ahí? ¿Será que Jesús no sabía, Jesucristo no sabía cuándo Él va a regresar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Él no sabía? ¿No sabía Jesús? Porque Él dice, ni el Hijo sabe cuándo va a venir, sino que el Padre. Porque cuando Jesús estaba aquí en la tierra era el Hijo del Hombre, entonces no sabía, pero ahora que ya descendió al cielo es uno solo. Es que miren, ahí está tremendo lo que está diciendo la Evelyn, porque entonces yo puedo confrontar a alguien que me diga a mí que Jesús no sabía. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que Jesús entonces era ignorante? ¿Jesús? No, Jesús no era ningún ignorante, sino que el que habló ahí fue el Hijo del Hombre, así como nosotros. Que a mí me pregunta cuándo va a venir Jesús, yo no lo sé. ¿A qué hora va a venir? Pero Jesús sí sabía, porque Jesús dice la palabra de Dios que Felipe le dijo, muéstranos al Padre, le dijo Felipe. Y le dijo Jesús, Felipe le dijo, tanto tiempo que tienes de andar conmigo y no sabes que yo soy el Padre. Por favor, miren qué ignorancia tan grande la de uno. Un montón de hermanos que yo les he hecho esta pregunta y no saben contestar porque tienen ignorancia. Ese espíritu inmundo de ignorancia lo hace pedazos a uno. Jesús llevaba al Padre por dentro. ¿Por qué se transfiguró cuando estaba allá en el monte delante de Pedro, de Juan y Jacob? ¿Cómo es posible que Jesús era ignorante y transformándose como Dios? ¿Verdad que es absurdo pensar que Él no sabía? Sí sabía. Lo que pasa que cuando Él habló el Hijo del Hombre, no habló Dios. Él era Dios. Pero Dios no puede morir. Entonces Él tuvo que hacerse carne y sangre para ir a morir por nosotros. Pero Él era Dios. Jesús era Dios. Entonces, si no era Dios, ¿cómo le adoro yo? ¿Acaso dice la Biblia que adoremos al padre Abraham? ¿Acaso dice la Biblia que adoremos a Mateo, a Pedro, a Juan, a Moisés? ¿Verdad que no dice la Biblia que adoremos a Job? No. Dice que adoremos a Jesucristo. Pero si no es Dios, entonces ¿cómo le adoramos si solo a Dios se puede adorar?
¿Verdad que el espíritu de ignorancia lo acaba a uno? Por eso tenemos que tener el espíritu de ¿qué? Conocimiento. Porque yo tengo conocimiento de lo que estoy hablando. Porque si yo no tengo conocimiento, entonces ese espíritu de ignorancia me tiene subyugado en la ignorancia. Jesús era Dios mismo, caminando. Y Jehová de los ejércitos, ¿quién era? ¿Quién era Jehová de los ejércitos? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué? ¿Por qué era Jesús? Porque es Jesús Cristo. ¿Por qué era Jesús Cristo? Jesucristo. Mire pues, Jehová de los ejércitos era. ¿Por qué? Porque todavía Jesús no había salido del lomo del Padre. ¿Por qué? Todavía no había venido en carne, pero era Jesús, Jehová de los ejércitos. Él era. Y la gente no piensa que Jesús era Jesucristo, antes de venir como el Hijo del Hombre a la tierra. Pero Dios, el Padre, la esencia pura de Dios, era Dios. Y el que se hizo llamar Jehová de los ejércitos, para que lo conocieran así en el tiempo de la ley con Moisés, era Jesucristo. Y no solo eso, sino muchos nombres tenía. Ahora bien, no hay ningún problema que la gente diga Jehová de los ejércitos. Hay otros que dicen Yahweh, otros que dicen Yahvé, Adonai, y un montón de nombres, pero hay un nombre único. Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese nombre? Único. ¿No lo saben? Rey de reyes y Señor de señores. ¿No saben? Jesucristo. Cristo Jesús. Jesucristo. La palabra de Dios dice: no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podemos ser salvos. Hay un montón que es que el verdadero nombre es Yahweh. Es que el verdadero nombre es Jehová de los ejércitos. Es que el verdadero nombre es Adonai. Es que el verdadero nombre es aquí, es allá. No, el verdadero nombre es Jesucristo. Porque la palabra dice: no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. Solo uno. ¿Y cuál es? Jesucristo. Miren, mira un montón de ignorancia, hermanos, por Dios bendito. Que si no decimos Adonai, que estamos mal. Que si no decimos Jehová de los ejércitos, que estamos mal. Jesucristo se llama nuestro Salvador. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Único Dios. Miren qué tremendo lo que les estoy soltando yo ahorita. Porque hay gente que se lo quiere acabar a uno por eso. Porque son ignorantes. Porque tienen el espíritu, ese antiespíritu de ignorancia. ¿Y qué debe de hacer usted para que usted esté bien agradando a Dios?
¿Qué debe de hacer usted? ¿O qué debo de hacer yo? Tener espíritu de conocimiento, leer la palabra para tener conocimiento. Teniendo conocimiento, dice ella. ¿Y qué dicen ustedes? Ponerla por obra. Ponerla por obra. ¿Y tú? Elevar el espíritu de conocimiento. Ahora les voy yo. Sirviendo al Hijo, agradando al Hijo, así es como vamos a tener agradado al Padre. Si no agradamos a nuestro Señor Jesucristo, no le servimos a nuestro Señor Jesucristo, no hacemos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y no cumplimos con lo que está escrito, nosotros no podemos agradar a Dios, al Padre. ¿Se dan cuenta? Y decimos que somos y no somos. Estaba recibiendo yo por misericordia. Yo le preguntaba al Señor, ¿quién es el falso profeta? Porque luego rapidito señalamos al Papa. Él es el primero. Pero todos los que no decimos verdad, si no decimos verdad, somos falsos profetas. Por eso uno tiene que hablar verdad al pueblo. Todos aquellos ministros que no le dicen la verdad al pueblo son falsos profetas. Lo tienen que saber para que comiencen a tener temor de hablar insolencias en el púlpito. Todo aquel ministro que no dice la verdad al pueblo por miedo que se le vaya, ese es un falso profeta. Entonces, usted leyó Marcos, ¿verdad? Ahora léeme tú Mateo, por favor. Mateo 24, Ajá. 36. Bien. Pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Si no solo el Padre, y él dijo que era el Padre, entonces ¿qué no sabía él cuándo iba a volver a regresar? ¿Verdad que por eso tenemos que tener el conocimiento de la palabra? Porque si yo oigo un montón de ignorantes hablando, él sí sabía. Él cuando habló eso estaba hablando el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios. No estaba hablando, no estaba hablando Dios, no que el hombre. Porque Él era el Padre, solo el Padre lo sabe, les dijo. En pocas palabras les digo a ustedes, no les importa saberlo. Eso solo yo lo sé. Si se los digo, entonces van a tener miedo. Entonces se van a arrepentir todos. Y yo no quiero que todos se arrepientan. ¿No sabían ustedes que la palabra dice? Jesús mismo dijo, Dios mismo dice en su palabra, ya no le sigan diciendo nada. No vaya a ser que se arrepientan y yo los tenga que perdonar. Miren, ¿será que todos vamos a ser salvos? No. Y a veces hay algún terco ahí que no quiere buscar a Dios. Y está uno, ya tengo años de estarle diciendo a alguien por ahí y ahora ya no le voy a decir nada. De que se arrepienta, de que venga a la iglesia, de que busque a Dios. Tengo años de estarle diciendo lo mismo. Y Jesús dijo, ya no le sigan diciendo nada. No vaya a ser que se arrepientan y yo los tenga que perdonar. Miren, y a veces la gente, no, es que Dios te ama, hijo. Así como eres, tú te ama. Mentiroso, falso profeta. Dios no ama a un sinvergüenza. Dios ama al que se purifica, al que se santifica, al que se aparta, al que le sirve a Él. A ese es que ama a Él. A ese ama Dios. Ese no ama a un sinvergüenza. Misericordia es que tiene todavía de no haberlo consumido. Pero ahí la Biblia dice que seamos puros como Él es, santo, santo, santo. ¿Por qué es que hablamos así a la gente? Porque somos ignorantes. Por la ignorancia, por ese espíritu inmundo, hablamos así. No te preocupes, papito, no te preocupes, papito, papito, no te preocupes.
Siéntate ahí, papito. Mira, tú tenés vicio de cerveza, papito. No te preocupes, papito. Mira, Dios te va para mientras. Mira, no tomes mucho. Te voy a dar para que vayas a comprar nomás unas 3 y te las bebes. Ese es un ignorante. Yo conozco a una iglesia donde a los borrachitos le compran cerveza y le dan para que vayan a beberse una cerveza. Porque según así lo van a mantener ahí, adentro. Y violan la palabra, porque la palabra de Dios dice que el hijo se queda para siempre en casa, pero el pecador no. O eres o no eres nada. Entonces, para eso mejor coloquen una refri llena de cervezas y cuando llegue un borracho, denle una. Y violen el orden de la palabra, mentirosos, falsos, profetas. Yo sé que más de alguno necesita conseguir hasta lumbre de plano porque me va a querer hasta linchar de lo que digo, pero es verdad lo que estoy diciendo. Y como a mí no me dieron a mí un mensaje para hablar mentiras, no, que me dieron un mensaje de transformación. Un mensaje que lo lleve a la persona a encontrarse con mi Señor Jesús. Y por eso es que a muchos no les gusta como yo predico, pero yo tengo que predicar así. Porque yo tengo un programa en mi corazón. Y ese programa es un programa que me dieron allá arriba. Yo fui a la escuela de los profetas allá arriba. Y a mí me enseñaron y pasé la calificación como un profeta. Por eso hablo así, porque soy un profeta de Dios. Y cuando me toca confrontar, confronto y sin temblar. Y digo verdades y sin tener miedo, porque no puedo mentir ni puedo tener miedo, porque soy un profeta. Salmos, si leíste el Mateo 24:36, ¿verdad? Ok. Salmos 39:6. ¿Qué pasó con esa cosa? Que el Señor reprenda al diablo. Salmo 39, versículo 6. Ciertamente como una